Hola a todos y bienvenidos una vez más a La Voz de tu Aula, el podcast de San José Obrero. Hoy tenemos la gran suerte de estar acompañados con Antonio Balsalobre, escritor ciezano, profesor de lengua y literatura. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros, yo estoy encantado de estar aquí. Y a dos alumnos, Pablo, de quinto de primaria, y Omnilla, que van a ser quienes van a dirigir la entrevista. Antonio nos acompaña pues, dentro de nuestro proyecto de investigación, Cieza en el Mapa. Tenemos una nueva entrevista a publicar, a realizar, y él viene pues, a hablar con nuestros alumnos, a hablar de sus libros, pero también y sobre todo a hablar de la pasión por la literatura, por la pasión, por el amor, por la literatura y por nuestra Cieza, por nuestra localidad. Así que bueno, yo voy a dejar de hablar, voy a dejar la entrevista en vuestras manos. Antonio, Pablo y Omnilla te van a dirigir toda la entrevista. Te dejo en sus manos, en unas manos especiales. En buenísimas manos. Y nada más, chicos, venga, os toca. Bueno, primero, buenos días. Hola, buenos días. Yo me llamo Omnilla y soy del Colegio de San José Obrero, en el curso sexto de primaria, y hoy te vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo empezó? Buenos días. Buenos días. Soy Pablo, alumno de quinto primaria, y te vamos a hacer una serie de preguntas. Estupendo, aquí estoy. ¿Cuándo empezó tu interés por los libros, leerlos y sobre todo escribirlos? Uy, hace ya tanto tiempo. Hace mucho tiempo, cuando yo tenía vuestra edad, incluso un poquito antes. Yo empecé leyendo muchísimos tebeos. Le llamábamos entonces tebeos, ahora se llaman cómics, pero antes se llamaban tebeos. ¿Sabéis el libro que más me ha impresionado a mí, que yo creo que marcó mi gusto por la literatura? Fue un libro de Daniel Defoe, que es Robinson Crusoe. Ese libro fue para mí un descubrimiento, porque... Eso también lo leyó mi abuelita, y dice que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Desde luego. ¿Y por qué? Porque a mí lo que me impresionaba es que Robinson naufraga en una isla desierta y tiene que buscarse la vida, él solo. ¿Qué te inspira a escribir un libro? ¿Ya te gustaba la historia en el colegio? Pues vamos a ver, lo primero que me inspira es poder recuperar nuestra historia. Mira, lo peor que le puede pasar a una persona es perder la memoria. Eso yo creo que puede ocurrir también, nos puede ocurrir como sociedad. Si una sociedad perdemos el conocimiento de nosotros mismos, de saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados, qué hicieron, cómo vivieron, cómo se enfrentaron a los problemas, pues yo creo que estamos en un proceso de Alzheimer, y yo creo que hay que luchar contra eso. ¿Qué consejo le darías a un niño que quiere ser escritor? Sobre todo, lo primero es que hay que leer mucho. ¿Has pensado alguna vez en escribir un libro de historias solo para niños? Pues si lo he pensado, no lo he podido llevar a cabo, o no sé muy bien cómo llevarlo a cabo, francamente. Porque escribir para niños y niñas es difícil. Parece que es más sencillo, parece que es porque el vocabulario debe ser un poco más fácil, más light, no más sencillo, las frases deben ser un poquito más, el tema debe ser. Pero luego te das cuenta que esa facilidad es aparente, que luego en realidad es mucho más complejo. Entonces, no sé cómo abordarlo, me gustaría, pero francamente hay que reconocer, no me he puesto, no sé muy bien cómo abordarlo, y no sé, pues espero que algún día pueda hacerlo, pero ahora mismo, sinceramente, estoy por ahí no termino de encontrar yo ahí un camino. ¿Las leyendas e historias de la antigüedad llegan a nuestros días? ¿Por qué llegan? Pues por una razón muy sencilla. Porque los humanos necesitamos
oír y que nos cuenten historia. Nos encanta, desde los albores de la humanidad. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo pues van cambiando. Ahora la gente pues, no hace más que ver series. Y venga, series, pero ¿qué son las series? Pues son historias. Inventadas. Sí, inventadas, basadas en hechos reales, basadas en hechos reales y luego modificadas y cambiadas, pero ahora mismo, hace poco eran películas, las películas en mi infancia, íbamos al cine Galindo los sábados por la tarde y nos veíamos había dos películas, sesión doble, y una de ellas la repetía. Con lo cual entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 9 de la noche, y la primera película, como la repetían, era la mejor porque como ya sabías un poco de qué iba, la disfrutaban más. Bueno, las películas. Antes, cuando no había cine, eran las novelas sobre todo. Ahora es que tenemos novelas, tenemos series, tenemos podcast, tenemos mil cosas, pero antes lo que había era la transmisión oral o la transmisión escrita. Por la noche, cuando no había televisión, cuando no había luz, se sentaban alrededor de la lumbre y algo había que decir, algo había que hablar, hasta que uno se iba a la cama. Y entonces los más antiguos, los hombres y mujeres más antiguos, contaban leyendas, contaban historias, y así se pasaba hacia de una boca a otra. Y así después los que las escuchaban las volvían a repetir. Y por eso, desde los tiempos de la humanidad, desde Homero, que cuenta la guerra de Troya, necesitamos oír historias. Y vamos transmitiéndolas de forma oral hasta que llega la escritura, y ya con la escritura, pues a través de forma escrita. Y para terminar, ¿nos podrías contar alguna historia, leyenda o anécdota que te haya inspirado o gustado mucho? Bueno, hay muchas, muchísimas, pero voy a elegir dos. Una de miedo y otra de risa. ¿Vale? Vale. La primera de miedo. Pues tú sabéis dónde está el convento. Sí, sí. La esquina del convento, y el convento hay una iglesia, la iglesia donde se celebra misa y demás, y al lado era donde estaba el convento propiamente, donde estaban los frailes. Los frailes franciscanos. Allí, hasta 1850, de 1790 a 1850, aproximadamente en 150 años, pasaron por ahí unos 150 frailes, que vivían allí en comunidad, tenían una huerta que llegaba hasta la Plaza de España, etc. Y cuando morían, los enterraban en una cripta, en un vaso, en un sótano que hay debajo de la iglesia. Cuando vais por la iglesia, donde están los bancos... En los valencianísimos, en barrios de los valencianísimos, ahí hay un sótano. Sí, pero el sótano estaba abajo. Y entonces en ese sótano, que ahora está cerrado y no se puede bajar, yo tengo unas ganas de bajar, pero a ver si encuentro algún enchufe y a ver si se puede bajar, porque es que está cerrado. Ahí es donde sepultaban a los frailes. Se calcula, no los enterraban, los sepultaban. Le ponían el hábito de San Francisco, con la capucha, y los ponían sobre un estandarte, y había en el sótano unas estanterías y los colocaban sobre las estanterías. De modo que ahora mismo, debajo del convento, hay 150 esqueletos, calaveras, son unas catacumbas. Tenemos en Cieza unas catacumbas debajo de la iglesia del convento. No podemos entrar. Si pudiéramos entrar y bajar, veríamos allí todo lleno de estanterías, de esqueletos, de calaveras. ¡Qué miedo! Pero al mismo tiempo, ¡qué interesante! Y la otra leyenda es un poco de risa, es un poco cómica o tragicómica, vamos a decir tragicómica. ¿Por qué? Mira, hubo en Cieza, en 1950, un pastor que el hombre tenía vacas y vendía leche. Dice mi madre que muchas veces, como vivía cerca de la casa de mis padres, que iban, cuando yo era pequeño, era un bebé, le compraban la leche, y que
la hervían y no la daban, porque entonces no estaba la leche, no venía envasada y todo lo demás. Bueno, sí, había botes, sí, pero bueno. Bueno, y este hombre se llamaba Perico. Le sacaron luego una cancioncilla que decía: Perico es un gandul que no trabaja, porque tiene una cruz que sube y baja. ¿Y por qué le sacaron esa cancioncilla? Porque él, un día que estaba por el campo, ¿verdad?, pues dijo que se le había aparecido la Virgen. En una cueva se le había aparecido la Virgen. Parece ser que era una promesa. En aquella época pues se hacían muchas promesas y él había hecho una promesa. Y que le había dicho a la Virgen que tal día, por la noche, a las 12 de la noche, que en la ermita iba a bajar del cielo una cruz. Claro, si hoy viene alguien diciendo eso, pues no sé si le haría mucho caso o no. Bueno, el caso es que parece ser que él había hecho esa promesa porque dijo que llevaría al pueblo, le prometió que iba a llevar al pueblo allí porque su hija, o su mujer, no recuerdo el mismo, estaba enferma y era como una promesa para que se curara. Bueno, el caso es que viene, oye, y por la noche, ese día, por la noche, subió medio pueblo a la ermita y parte del otro medio. Es decir, aquello se llenó de gente, a las 12 de la noche, para ver cómo iba a bajar esa cruz del cielo. Incluso en aquella época, a las 12 pasaba el correo, que era el tren, y como la estación está cerca de la ermita, pues dicen que el correo paró y la gente que venía de Murcia y que iba para Madrid también bajó por la cuesta de la estación y subió a la ermita, que está muy cerca, está muy cerquita. Bueno, a las 12 de la noche estaba allí aquello, pues, el balcón ese tan bonito que tiene, con esas vistas también, otra de las vistas también preciosas del pueblo, otro de los rincones bonitos del pueblo. Y a las 12 de la noche, pues allí, silencio, se produjo un silencio sepulcral. Allí no se oía una mosca. Y todo el mundo, cientos y cientos de personas mirando al cielo para ver cómo iba a bajar esa cruz. Claro, ¿bajó la cruz? No. Bueno, bajó la cruz. Y cuando pasaban unos minutos, decían: esperad, que va a bajar, que va a bajar. Pero claro, cuando llevaban ya 5 o 10 minutos, la gente empezó a desesperarse. Y entonces los que habían subido empezaron a increpar a Perico, porque decía que los había engañado. Empezaron a decir: eres un mentiroso, eres un embaucador. Y empezaron. Y entonces la policía tuvo que formar ahí, protegerlo. Y su hija, que era una muchacha que era fuertota, fuerte, se puso y dijo: a ver quién va a tocar aquí a mi padre. El caso es que bajó, dicen que porque él vivía un poco más, por la Gran Vía, un poco más abajo, y bajó por la Gran Vía escoltado por la Guardia Civil, mientras que la gente quería increparlo, quería pegarle algún puñetazo y tal. Entonces, claro, alguna gente que decía, pero vamos a ver, ¿quién es aquí el más, no voy a decir el más tonto, pero quién, él, que es que es tonto, pero vamos a ver, ¿quién es el más tonto? Él que ha dicho o esto, o los que han ido a ver el milagro. A ver el milagro. Bueno, Antonio, Muchas gracias por venir al colegio y contarnos todas las cosas que has estado contando, muy interesantes, por cierto, y muchas gracias. Muchas gracias por venir. Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Yo estoy encantado de estar aquí. Para mí ha sido un lujo estar aquí con vosotros, un placer, desde luego. Gracias a vosotros. Antonio, mil gracias, porque significa mucho tu visita para nuestro colegio, para nuestro programa. Agradecértelo personalmente y nada, esperemos que cuando presentes tu próxima novela estemos ahí seamos público, podcast, ¿vale? Vayamos a verla y estemos en la nueva presentación de tu nueva novela. Pues ojalá sea así. Gracias de verdad a vosotros. Gracias por todo. Gracias. Bueno, chicos, con esto despedimos. Muchas gracias. Muchas gracias.